Y recibimos aquí en los estudios de RPP a don Ricardo Valdés. Él ha sido viceministro del Interior, y es gerente general de Capital Humano y Social, CHAC Alternativo. Bueno, tenemos el primer reporte de Observatorio del Crimen y la Violencia. Es un tema que evidentemente nos está dañando mucho como país, la inseguridad ciudadana. ¿Cómo está, don Ricardo? Muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días, Carlos, Fernando. Buenos días. ¿Cuáles son los principales resultados de este reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia con respecto al caso o al número de casos de extorsión, sobre todo capturas, encarcelados por este delito, en términos generales? Bueno, quizás lo primero que hay que decir es que este observatorio surge como una iniciativa del grupo Credicor, Banco de Crédito, el Banco de Ideas de Banco de Crédito y Capital Humano y Social, para justamente iniciar un proceso de observatorio que ya tenemos cerca de 7 meses acopiando información, usando diversas herramientas, información abierta del gobierno, tanto del INEI como del Ministerio del Interior, Policía Nacional, Sistema Nacional de Defunciones, y información que está siendo procesada por el propio observatorio sobre la base del monitoreo de noticias, que nos permite saber cuántas muertes, de acuerdo a los medios de comunicación, se producen como consecuencia de robo agravado o extorsión. Eso también lo hemos venido contabilizando. Y entonces hay varios hallazgos en este primer reporte, ¿no? El observatorio va a tener una plataforma permanente que puede ser consultada siempre por medios de comunicación, academia, fe y ciudadanía, y va a tener un reporte que va a salir de manera periódica con el análisis de la información más relevante. Entre estos hallazgos, por ejemplo, el reporte de homicidios por extorsión o robo agravado ha pasado por ejemplo, 40 casos que teníamos en el mes de mayo a 105 en el mes de noviembre. En un mes, 105. De mayo a noviembre. O sea, todos los meses hemos encontrado una tendencia ascendente, 41 en mayo, 47 en junio, 68 en julio, 83 en agosto, 98 en septiembre, octubre, 99, 105 noviembre. Entonces ahí vemos que hay una tendencia preocupante en lo que se refiere a muertes violentas, ¿no? Lo mismo en el caso de las muertes violentas, pero ya registradas por diversas causas por el SINADEF, donde también hay una tendencia al alza. Tenemos a fines de noviembre 1.817 solamente acumuladas en lo que va del año, ¿no? Una de las paradojas que he hallado en el capítulo, en la página 12, ¿no? Capítulo 5, es que ustedes han constatado, como lo ha dicho, un aumento constante del número de extorsiones. Correcto, sí. Pero eso no se corresponde con los detenidos, porque lo que constatan al mismo tiempo con otras fuentes, en el caso de la INPE, es que hay menos presos que antes. Es correcto. ¿Cómo puede explicar eso? Bueno, esto es un tema muy interesante, es un hallazgo quizás de los más relevantes de este primer informe. Lo que hemos monitoreado la evolución de las denuncias por extorsión a nivel nacional desde el 2019, para tener un referente. Ahí hemos tenido denuncias que van de 2.618 solamente en ese año, y que empiezan a crecer en el 2021 a 3.783, pasan en el 22 a 11.224 y cerramos el 23 con 17.426 denuncias. Pero decíamos, ok, dos cosas al respecto. Una, con este material, esta capacidad de información tan grande que tiene en estos momentos la policía, creo que tendría, si esto se trabajara de una manera más inteligente, me refiero a inteligencia artificial y otro tipo de elementos, se tendría una información mejor trabajada. Pero ¿qué cosa es justamente lo chocante, lo impactante? Decimos, si la gente denuncia es porque pretende que el extorsionador sea atrapado. Entonces fuimos a revisar la información del INPE, y en el INPE está clasificado los internos por el tipo de delito, y hay una clasificación que están presos por extorsión. Y encontramos que estamos estancados, es decir, tenemos más o menos la misma cantidad de presos que cuando en el año 2019 habían 2.618, en el 2019 teníamos 1.176, es decir, teníamos una eficiencia de casi 60%. Don Ricardo, entonces, desde su experiencia, ya hablando en términos generales y de acuerdo a la estrategia que está desarrollando el Ejecutivo para combatir estos temas lamentables, perdón, ¿usted considera que esta estrategia, que incluye los estados de emergencia,
¿Ha funcionado o no? No, no ha funcionado porque ahí están justamente las cifras y está la información que venimos presentando en el observatorio. La evolución nuevamente de internos es muy baja. En estos momentos el nivel de eficiencia es del 7%, es decir, del 100% que tenemos de denuncias, solamente el 7% se ha visto canalizado en la captura del extorsionador. Y ahora, razones por las cuales eso está ocurriendo, bueno, hay muchas posibilidades, entre otras las dificultades y las deficiencias de la propia policía en el manejo de capacidad tecnológica para poder hacer seguimiento, por ejemplo, de celulares que se usan para la extorsión, que está absolutamente estancado el nivel de bloqueo de celulares en penales. Se lo preguntaba a don Ricardo porque, bueno, hay una contradicción entre estos resultados, ¿no? El análisis que hace usted con lo manifestado por el ministro del Interior, que ha dicho hace poco en RPP que él ha cumplido con el compromiso de reducir los niveles de inseguridad. Bueno, aceptado, sí, es cierto, han aumentado las extorsiones, pero han bajado los robos. Bueno. ¿Cómo toma eso? Ya, bueno, lo que pasa es que son dos estrategias distintas, ¿no? Los robos implican un nivel de control territorial, es decir, presencia de la autoridad, de la policía en las calles, ¿no? Con el apoyo en este caso de las Fuerzas Armadas, y eso sí genera hasta cierto punto un nivel de prevención por parte de la delincuencia, pero también se produce el efecto lobo, es decir, al tener más distritos, por ejemplo, si yo tengo Ate bajo estado de emergencia y no pongo a Santa Anita bajo estado de emergencia, la delincuencia se desplaza a Santa Anita, que es lo que ha ocurrido precisamente en estos periodos de estado de emergencia. Pero eso no se aplica a la extorsión no camina por las calles, la extorsión corre por vía internet o por vía celular. Entonces, y eso poco o nada tiene que hacer el control territorial de un estado de emergencia con el incremento o no de la extorsión. ¿Un cambio en el Ministerio del Interior sería adecuado en estos momentos? A mi modo de ver, y eso es una opinión personal, lo he repetido en otros medios de comunicación, yo creo que sí, pero no creo que eso se vaya a producir, porque el ministro le es absolutamente funcional a la Presidenta de la República y eso lo estamos viendo precisamente en los acontecimientos que hemos visto hace poquito con el pase de retiro de Colchado y la gente especialista de la DIVIAC, que han sido y vienen siendo muy incómodos para los temas de corrupción en el poder y en este caso específico para el entorno de la Presidenta de la República. Señor Valdés, además de las cifras negativas que usted muestra en la lucha contra la delincuencia y la criminalidad, hay otro hecho que ustedes analizan en capítulo 8, es que el Congreso ha emitido normas que no ayudan a luchar contra la delincuencia y la criminalidad, sino a todo lo contrario, que la favorecen. Explíquenos cómo ha llegado a esa conclusión y cuáles son las normas más graves que, según usted, se han publicado. Bueno, son varias. Y esto es lamentable, son varias. La primera yo diría que la que más ruido ha hecho y la que más daño va a seguir haciendo es la modificación de la tipificación de crimen organizado. Porque si bien ahí publicaron una norma y luego el Congreso dio marcha atrás, se establece, y ahí sí no dio marcha atrás, un piso en el tipo penal, es decir, la cantidad de años que una persona puede estar presa de acuerdo al Código Penal, como un indicador para clasificarla como crimen organizado. Luego de dar marcha atrás, establecieron un piso de 5 años, y eso es absolutamente perjudicial porque han eliminado más de 40 tipos penales de la definición de crimen organizado, como por ejemplo tráfico ilícito de migrantes, tráfico de monedas y de tala ilegal, que son relacionadas con economías ilegales que mueven mucho dinero en el Perú. Luego creo que, aparte de los inconvenientes también con los allanamientos que están en esta norma, las otras creo que tienen que ver con la minería. La minería ilegal en estos momentos tiene una patente extendida con la extensión de Reinfo, que en la práctica va a ser por 1 año. Si bien es por 6 meses, los siguientes 6 meses ya no dependen del Congreso, sino del Poder Ejecutivo. Y esta norma, que favorece a la minería ilegal e informal, tiene que hacer mucho también con otra que se dio a inicios del año 2024, que por ejemplo impide que la Policía Nacional pueda decomisar explosivos que no tienen, digamos, una formalización en su adquisición y que están en manos de alguien que tiene un reinfo.
por señalar un par de normas complicadas. ¿Y qué es lo que se podría hacer? ¿Qué es lo que no se está haciendo y se podría hacer para desafiar a este flagelo, esta amenaza a todos, puesto que ustedes hacen notar que estamos hablando de un capital que mueve la minería ilegal que se acerca a los 6.000 millones de dólares al año? Bien, o sea, la pregunta va por el lado de lo que se puede hacer con el Congreso de la República o por lo que se puede hacer con el lado de la minería ilegal. Con la minería ilegal, con el Congreso de la República no quiero ponerle ese desafío y tengo pocas esperanzas de que se pueda hacer algo, señor Valdés, pero con la minería ilegal espero que sí. Bueno, ahí también en el observatorio hemos también dado alguna opinión al respecto, proponemos algunas medidas de corto plazo y de mediano plazo. La minería ilegal es un negocio integral, es un negocio que implica un proceso de financiamiento del acto propio, ya sea de minería aluvial o de socavón, en donde hay el financiamiento de un tercero que provee del dinero para la actividad ilícita, en este caso. Y eso no se conoce, no se ha investigado, obviamente hay que pasar por ahí. Postulamos que tienen que existir grupos integrales, tipo DIVIAC, que tenía una composición integral para abordar el delito. En este caso pensamos que para tenía, efecto, lo dice usted, ¿no? Sí tenía, porque ya en efecto eso ha pasado desde que lo sacaron de su estructura, lo enviaron a investigación criminal a ver otro tipo de delitos, ya perdió esa fuerza. En este caso planteamos que tiene que ser, es un grupo multisectorial, tiene que estar la SUNAT involucrada, hay mucho, obviamente, tiene que estar la UIF, porque hay mucho de evasión y de manejo económico que corre por rutas ilícitas. Tiene que estar la SUTRAN también para el control de carretera y el traslado del mineral. Entonces, hay que dar una mirada fuera de la caja. Esto no es solamente un problema de poner ejército a cuidar socavones, ¿no? O policías a cuidar las ciudades en torno a los mineros. Lo que hay que hacer es ver el negocio integral, como repito, y ahí la primera medida que hay que tomar es tener gente especializada en todos los alcances que tiene este negocio, ¿no? Muchas gracias, Ricardo Valdés, director ejecutivo de Capital Humano y Social, que ha creado este Observatorio del Crimen y la Violencia, cuyo primer informe, con financiamiento del Banco de Crédito, ha venido a presentarnos y que nos dice, si lo he comprendido bien, que los informes y los sucesivos estarán siempre a la disposición de todo el mundo. Así es. En la página de internet, en el sitio internet de Capital Humano y Social, CHS. Así es, correcto. O sea, se lo buscan como el Observatorio del Crimen y la Violencia y ahí pueden acceder a toda la información.